Curso de Estadística con Jamovi. En este nuevo capítulo exploraremos las opciones que ofrece Jamovi para manejar los resultados de un análisis estadístico. Una vez se han terminado de tabular los datos en una hoja electrónica, procedemos a hacer el análisis estadístico de acuerdo a los objetivos planteados para una investigación. Sin embargo, debemos de recordar que en Jamovi, en un archivo de Jamovi, se almacenan tanto los datos de una hoja electrónica como los resultados de análisis estadísticos que se realicen. Estos resultados van a aparecer en esta pantalla de la derecha. Si es que acaso queremos hacer una exportación a otro software como SPSS, el proceso puede fracasar si contiene tanto los datos tabulados como los resultados de análisis estadísticos. Es por eso que debemos en primera instancia guardar una copia y trabajar con una copia nueva que tenga un nombre diferente. Aquí he utilizado el comando guardar como y voy a cambiar a un archivo llamado agudeza visual resultados. El objetivo de la presente investigación era evaluar la asociación entre la agudeza visual y un antecedente de repitencia escolar en niños de una escuela primaria. Debemos de recordar que Jamovi tiene estas pestañas de variables, de datos y la pestaña de análisis estadístico en la cual aparecen diferentes menús que corresponden a paquetes que ya están instalados por defecto y otros que se instalan a través de los módulos adicionales. Para este caso voy a utilizar un análisis de frecuencias de muestras independientes. No nos interesa entrar en tanto detalle por qué se va a realizar este análisis, sino lo que vamos a hacer es explorar esas diferentes opciones para manejar esos resultados del análisis estadístico. Aquí voy a seleccionar agudeza visual y la voy a ubicar en las filas y el antecedente de repitencia escolar en las columnas. Las opciones de estadísticos de estas voy a elegir el G cuadrado con una corrección de continuidad para una tabla de 2×2. En celdas me interesarán los porcentajes de filas y en gráficos voy a elegir este gráfico de barras alineadas con porcentajes de columnas y en el eje X las columnas. De manera que ya cuento aquí con una tabla de análisis estadístico descriptivo, análisis estadístico inferencial y el gráfico. Podemos interpretar rápidamente el gráfico. Aquí tenemos a los estudiantes con antecedente de repitencia. Vemos que este porcentaje de esos niños tuvo déficit visual y de los estudiantes que no tienen repitencia, un menor porcentaje presenta déficit visual. Posiblemente esto tenga relación. En la tabla decimos que de los niños que tienen agudeza visual, el 72.9 ha presentado un antecedente de repitencia. Y por el otro lado, en el grupo con agudeza visual normal, el 33.9 ha presentado antecedente de repitencia. Pues bien, ¿cómo hacemos para trasladar estos resultados a donde queremos? Si es que, por ejemplo, queremos trasladarlos a un documento de Word, bien puedo seleccionar este elemento que es una tabla y copiarla. Aquí tengo un documento de Word en el cual voy a hacer estos ejemplos para hacer la copia correspondiente. Y bien, aquí se ha copiado únicamente la tabla. Como podemos ver, al seleccionar aquí los elementos, podríamos estar seleccionando una tabla o todo el análisis, todos los resultados. Por ejemplo acá, todo, copiar y lo puedo pegar acá. Si es que acaso yo quisiera hacer una modificación de esta tabla, primero la pegaría a un archivo de Excel, la modificaría y luego la trasladaría a Word. Se están presentando los títulos de los elementos como tal. Y en el caso del gráfico, vamos a ver que estas opciones pueden ser modificables, también de las tablas. Aquí tenemos este gráfico y si nos ubicamos en estos tres puntos que aparecen por acá, podemos cambiar las opciones gráficas. Por ejemplo, el tema gráfico, elegir la opción Yo amo SPSS
Y podemos hacer cambio también de la paleta de colores. Si es que esta es la que me interesa, pues así lo voy a dejar. En las tablas yo puedo hacer cambios, por ejemplo, correspondientes a la cantidad de decimales para cualquiera de estas opciones que aparecen acá, o para los valores P. 3 decimales para el valor P, 4 decimales, 5 decimales. Bien, otra forma de trabajar con estos resultados es exportándolos. Por ejemplo, yo puedo coger aquí este gráfico, únicamente la opción imagen y seleccionar exportar. Aquí puedo elegir los diferentes formatos. Voy a elegir el formato PNG y luego voy a ubicar el lugar donde quiero hacer esa exportación. Pero siempre debemos de cerciorarnos que acá en tipo aparezca el formato que en realidad estamos buscando. En este caso PNG. He guardado esto, pero voy a cambiar el nombre, gráfico. Ok, aquí aparece gráfico. Y también puedo hacer una exportación de todo el análisis estadístico, todo, exportar. Y voy a elegir el formato que quiero, que podría ser PDF, página web, paquete de látex. Aquí busco la opción que me interesa, página web, voy a elegir en este caso, guardar. Y bueno, ya tengo los dos elementos que he seleccionado. En este caso el gráfico PNG, que lo voy a abrir, por ejemplo, con el software Fotos. Aquí se ha abierto, tal vez no es la mejor opción y podría cambiar mi paleta. Y aquí tengo todo el análisis estadístico en formato HTML. ¿Sí? Pues bien, también puedo hacer algunos otros cambios, como por ejemplo interpretar esta tabla. La interpretación de la tabla me diría que la frecuencia de antecedente de repitencia es mayor, entre paréntesis, 72.9% en niños con déficit visual que en niños sin déficit visual. Y aquí el porcentaje que corresponde a 33.9. Si este análisis o interpretación es relevante, pues puedo copiarla. Ya entonces yo podría decir exportar todo el documento y ahora lo voy a exportar en formato de PDF. En la misma ubicación. Ya la he seleccionado. Entonces acá voy a esperar a que se haga la exportación de forma adecuada. Aquí ya está el archivo de PDF. Y este archivo cuenta con la interpretación de esta tabla. Puedo hacer la interpretación de cada uno de los elementos del análisis. Y como podemos ver, los formatos son diversos. Otras opciones que nos pueden interesar es recuperar el análisis que se ha realizado, recuperar la ruta. Y de hecho Jamovi cuenta con opciones interesantes como presentar una sintaxis la cual puede replicarse, o simplemente si tengo aquí otro análisis estadístico que se ha realizado para otra base de datos. Esta es una base de datos de fracturas de trazo distal. El análisis estadístico ya está realizado. Y yo quisiera saber cómo se hizo este análisis estadístico que se va a desplegar en este caso, que es una nova de medidas repetidas. Si es que acaso no tengo ni idea cómo se hizo este análisis, qué variables se utilizaron, lo que hago es ubicarme en el análisis correspondiente.
de tal manera que en primera instancia aparece el cuadro con el análisis realizado, que es una nova de medidas repetidas. Si quiero específicamente saber cómo se hizo cada uno de estos elementos, por ejemplo el gráfico, puedo buscar aquí las opciones que están seleccionadas. En medias marginales estimadas, me parece que se ha seleccionado un gráfico de medias marginales, una tabla de medias marginales. No se ha solicitado un intervalo de confianza y esto, bueno, se ha solicitado un intervalo de confianza, pero no aparecen marcadas las puntuaciones observadas. Esto lo puedo modificar acá y como podemos ver se hace una modificación en tiempo real. Puedo dejar este archivo como estaba anteriormente, pero como he dicho, una de las ventajas de Jamovi es que cuando ya está realizado el análisis estadístico en un archivo, yo lo puedo recuperar su ruta y ver todas las opciones que han sido seleccionadas únicamente dándole clic al análisis estadístico. Pues otra de las opciones que nos puede interesar para trabajar con estos resultados es el hecho que en algunos casos vamos a modificar la información que está aquí en las tablas, pero no lo podemos hacer directamente aquí en las tablas. Debemos de irnos a los datos. Aquí, por ejemplo, esta etiqueta déficit visual no presenta una tilde, entonces voy directamente a la variable. Voy a escribir aquí el nombre completo, que sería agudeza visual. Y para el caso del rótulo voy a agregar la tilde que hace falta. Déficit visual. Perfecto. Esta tabla se va a corregir automáticamente. Ya tenemos la variable con el nombre agudeza visual y esta categoría déficit visual. Lo mismo puedo hacer para antecedente de repitencia. Voy a la variable original y puedo hacer los cambios que considere adecuados, como por ejemplo antecedente de repitencia. Esto va a afectar tanto a la tabla que se presenta como a la gráfica correspondiente. Y una opción más que va a ser definitivamente muy atractiva es el hecho que cuando estamos trabajando con un data frame, pero es que acaso vamos a agregar nuevos datos, no debemos de hacer el análisis estadístico de nuevo si es que ya está hecho. Por ejemplo, si hago aquí un análisis estadístico muy básico, como va a ser una exploración en el cual quiero saber cuántos de estos individuos eran de sexo masculino y femenino, y para ello requiero una tabla de frecuencias. Ya tengo aquí los datos, que serían 119 hombres y 112 mujeres. Pero ¿qué sucedería si agrego nuevos datos? Por ejemplo, para esta variable sexo voy a agregar dos nuevos casos que van a corresponder a dos hombres. Pues simplemente lo que ha ocurrido es que se ha hecho el análisis estadístico incluyendo a estos nuevos datos, ya sea una tabla cruzada, una tabla de comparación de medias o una tabla sencilla de frecuencias. Todos estos elementos se van a actualizar cuando agregamos nuevos datos. Bien, con esto hemos visto las opciones que nos ofrece el software Jamovi para manejar los resultados de un análisis estadístico.